Buenas noches, les habla Iliana Pacheco, coordinadora del Centro de Prevención de Puerto Rico CONCRA. Puerto Rico CONCRA es una organización sin fines de lucro de base comunitaria que por más de 30 años ha dado servicio a la población con VIH y trata prevención de infección de transmisión sexual. Okay. Ante el repunte del COVID-19, Puerto Rico CONCRA reitera su compromiso con la comunidad y a partir de hoy comenzaremos una serie de charlas educativas dirigidas a orientar acerca del tema de COVID-19 y brindar herramientas a la población para combatir esta pandemia que nos ha afectado tanto a los puertorriqueños como al resto del mundo en los últimos 2 años. Hoy comenzaremos con el tema de la infodemia. ¿Qué es la infodemia? Infodemia significa, es un término que intenta definir lo que es la abundancia de información respecto a un tema en específico. Y hoy tenemos a Giseli Vázquez Guzmán, quien es educadora en salud por más de 12 años de experiencia en este campo. En sus áreas de interés se encuentra la comunicación en salud, el análisis de la política pública, la atención de enfermedades crónicas de salud, la salud en las mujeres, la equidad de género y la promoción de estilos de vida saludables. Ha sido parte de diferentes iniciativas y grupos de trabajo en pro de la salud pública, asumiendo posiciones de liderazgo vinculados a este tipo de profesiones de la salud. Tiene especial interés en el desarrollo de actividades educativas para facilitar la educación en salud a diferentes audiencias. Posee un bachillerato en educación especial de la Universidad de Puerto Rico en Calley, una maestría en educación en salud pública del recinto de ciencias médicas y un grado doctoral en educación con especialidad en liderazgo en organizaciones educativas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Completó un certificado graduado en gerontología de la Escuela Graduada de Salud Pública y se encuentra cursando estudios conducentes a una maestría en periodismo en la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico. La doctora Vázquez Guzmán tocará y abundará en el tema de la infodemia, para luego pasar a ofrecer alternativas que puedan ayudarnos a atender la situación del COVID-19. Recuerden que las preguntas las pueden hacer llegar a través del inbox o en la publicación. Así que comencemos la charla. Gracias. Gracias por la invitación al equipo de CONCRA. Es para mí un placer estar con ustedes en esta primera actividad para atender el tema de COVID, que aunque llevamos 2 años escuchándolo y hablando sobre él, sigue siendo sumamente pertinente y específicamente esto que vamos a hablar tiene que ver con ese boom de información que hemos recibido en los pasados 2 años. Quiero comenzar diciendo que vamos a hablar en la noche de hoy. Vamos a presentar definiciones de lo que es la infodemia, que ya un poco escuchamos ese trasfondo de ese boom de información. Vamos a identificar cuáles son las consecuencias de la infodemia del COVID-19 en tiempos de epidemia, pandemia, infodemia. Y vamos a hablar de recomendaciones específicas para manejar la gran cantidad de información que recibimos en torno a lo que es el COVID-19. En primer lugar, quiero distinguir estos dos conceptos. Informar, aunque en muchas ocasiones se utiliza para manipular, eso no es lo que pretende. Cuando informamos, lo que queremos es hacer que alguien se entere de algo que desconoce, es proveer información nueva a alguna persona. Mientras que desinformar es dar información manipulada intencionalmente para conseguir ciertos fines. Cuando se adorna la información, cuando se edita o se cambia con fin de manipular, eso se considera desinformar. Y es necesario tener esto en cuenta porque sabemos que en los pasados 2 años hemos recibido información que en muchas de las ocasiones tiene el propósito de desinformar. Así que a esto le hemos llamado la infodemia y esto es una imagen que yo creo que representa claramente lo que ha sido esa ola o ese tsunami de información que ha generado miedo, ansiedad, preocupación, enojo, coraje y que de la misma manera tiene una influencia directa en la forma en que las personas se comportan y las acciones que toman para prevenir el contagio
de lo que es el COVID-19. Así que la Organización Mundial de la Salud asumió y acogió y redefinió el concepto de infodemia basada en el COVID-19, diciendo que es toda esa cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta y en otros no, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación correcta cuando las necesitan. Si ahora mismo vamos a internet y escribimos COVID-19, sale tanta y tanta información que en muchos casos es difícil poder distinguir cuál es la información que realmente es correcta, cuál es la información que debemos seguir. Y eso es parte de lo que se ha reconocido en el contexto de la infodemia y de la pandemia de COVID-19 como ese exceso de información y los efectos que ha tenido. ¿Quién de nosotras no ha recibido un mensaje por WhatsApp, un mensaje a través de Facebook o a través de cualquier otra red social, o ha escuchado comentarios o ha visto entrevistas a personas que tienen información que nos resulta sospechosa? Y durante la presentación vamos a compartir algunos detalles de cómo podemos identificar esa información y cómo podemos recurrir a fuentes fidedignas y a fuentes de información correcta. Así que, ¿por qué nos preocupa la infodemia? Porque empeora la pandemia. En primer lugar, dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación cuando las necesitan. Hacen que las personas, como mencioné, tengan ansiedad, depresión, agotamiento y sientan que no pueden satisfacer necesidades importantes porque les preocupa. Si no sé cómo prevenir el COVID, ¿será cierto que tengo que usar guantes para ir al supermercado, pero no tengo guantes, así que no voy a poder ir al supermercado porque tengo miedo de contagiarme? Son todos esos comentarios que, si nos transportamos a marzo de 2020, probablemente en algún momento nos hicimos estas preguntas. Hoy en día, el asunto de la vacunación ha generado una infodemia enorme de datos y personas a favor, en contra, y cómo han utilizado toda la información para, en muchos casos, desinformar. Por esta razón se puede ver afectado el proceso de toma de decisiones, porque no necesariamente entendemos las fuentes de información científica, porque no siempre están expresadas en un lenguaje que podamos entender la gente común y corriente, que podamos leer y decir, ok, lo entendemos. Yo no tengo un PhD en ciencia molecular para entender el cambio, pero si tengo una información más simple, que me facilite la toma de decisiones, es mucho más efectivo, pero encontrarlo no siempre es fácil. Y por otro lado, en internet sabemos que no hay un control de calidad en lo que se publica y tampoco en la información que puedo utilizar para tomar decisiones. Sabemos que redes sociales como Facebook e Instagram han establecido unos códigos particulares y restringen la información sobre COVID-19, incluso cuando compartimos algo en Facebook, nos dice, esto tiene información sobre COVID-19. Facebook ha categorizado las páginas que comparten información correcta y dicen, esta página sí está aprobada, y lo mismo sucede en Instagram. Así que es parte de lo que las redes han tratado de hacer. Muchas personas lo consideran censura, pero ha sido de alguna manera un esfuerzo para reducir el tumulto de información que recibimos a diario. Les quiero compartir esto sin irme demasiado teórica, pero es para entender que los niveles de conciencia se relacionan con la información que recibimos. Yo puedo tomar decisiones para entender medios, información que recibo de los medios digitales, y medios digitales es Facebook, Instagram, Twitter, cualquier red social, WhatsApp, el email, todo lo que llega a través de un dispositivo digital, incluso la televisión, por ejemplo, y es los mensajes explícitos y los mensajes implícitos. Así que en muchas ocasiones yo tengo unos pensamientos y conscientemente yo sé en qué estoy pensando. Y yo sé que cuando voy a salir de mi casa tengo que usar la mascarilla, pero debajo de ese razonamiento explícito hay unos comportamientos o hay un pensamiento implícito que es, ok, me voy a poner la mascarilla porque quiero evitar o reducir el contagio. O si yo soy una persona asintomática, no quiero contagiar a otra persona. Pero dentro de mí están las memorias. Yo conozco a alguien que falleció lamentablemente a causa de COVID. Yo tengo dudas. ¿Realmente la mascarilla me funciona? ¿Será la N95 la más adecuada o debo utilizar una quirúrgica o me pongo doble mascarilla? Todos los miedos, las motivaciones, lo hago por mí porque quiero irme de viaje, o lo hago porque no quiero que se enferme mi mamá o no quiero que se enferme mi abuela.
Y finalmente está lo que es aceptable o no socialmente. Y las decisiones en muchos casos las tomamos basados en la cuestión social. Si pensamos al principio de la pandemia, quizás un poco en el verano del 2020, cuando se recomendó que todas usáramos mascarilla para reducir el riesgo de contagio, ahí empezamos a normalizar el asunto de la mascarilla y lo veíamos bien normal. Pero hemos visto en imágenes, aquí en Puerto Rico no tanto, pero lo hemos visto en Estados Unidos y aquí recientemente, las personas que no quieren utilizar la mascarilla por diferentes razones y cómo eso se convirtió en algo socialmente inaceptable. Sin embargo, ahora que se han flexibilizado las medidas, en muchas instancias, las personas que usamos mascarilla todo el tiempo nos miran raro. Así que hay muchas motivaciones que nos llevan a interpretar la información que recibimos. Y por eso yo puedo leer un mensaje e interpretarlo de una manera totalmente distinta a cualquiera de ustedes que están viendo esta presentación. ¿Y qué tiene que ver y por qué eso es importante? Y como hablé ahorita, las redes sociales ahora categorizan. Facebook e Instagram, por ejemplo, establecen categorías. Si es información de COVID, reducen la cantidad de personas que la pueden ver, le ponen una advertencia. Y esto se debe a algo que muchas veces desconocemos y son los famosos algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Un algoritmo es literalmente una ecuación matemática que no tenemos que entender, pero es para saber qué información sale, qué información recibo. Haga el ejercicio de decir en voz alta, tengo que cambiarle las gomas a mi carro, para que usted vea que en 30 minutos usted va a empezar a recibir anuncios de lugares cercanos a usted donde cambian las gomas del carro. Lo mismo, si usted dice, conozco a alguien que tiene COVID o sé de alguien que necesita hacerse una prueba de COVID, le van a empezar a salir anuncios de esa información. ¿Por qué? Porque las redes sociales funcionan a base de ese algoritmo y son hechas, se ajustan a los intereses de las personas. Por eso es que continúan siendo pertinentes. Y esa razón es bien valiosa a la hora de tratar de entender por qué se ha convertido, por qué los medios digitales se han convertido en una fuente de información constante y en un bombardeo y han sido parte de la creación de esa infodemia. Pues porque obviamente apelan al interés y si apelan al interés, ese algoritmo se ajusta y por eso en muchos casos se ajustó el algoritmo y hubo quejas porque incluyendo las páginas de información correcta tenían acceso limitado a publicar. Así que de alguna manera se ha tratado de controlar esa infodemia, pero sigue siendo parte de una de las razones principales. Esto literalmente es hacer un trabajo detectivesco. Si usted ve que el título, las citas no tienen nada que ver con lo que dice el texto, o si por otro lado usted ve que este texto está bien chévere, pero habla en un lenguaje que no necesariamente, o habla de un lugar que no necesariamente es Puerto Rico, pues ya usted sabe que ese empiece a dudar. Puede ver un contenido bien interesante y pasa con los datos sobre las muertes en personas vacunadas y no vacunadas. Una situación matemática básica, una operación matemática básica es que mientras más grande es un denominador, mientras más grande es un grupo de personas, pues la probabilidad de que mueran más personas en ese grupo es mayor. Porque si yo tengo 5 personas y tengo 10 personas, es probable que en el grupo de 10 mueran más. Eso es una cuestión básica. Pero en muchas ocasiones esa manipulación de los números es parte de lo que vemos. Cuando se utiliza para parodiar, cuando usted sabe que esto engaña, que no es una fuente genuina y usted ve una página extraña y lo hacen mucho principalmente con páginas en Twitter, lo vemos también en Facebook, que escogen el mismo logo, la misma foto y de repente el nombre, usted ve el nombre como raro y dice, esta página es distinta o esta página no es la página correcta. Y cuando ve un contenido que usted sabe de entrada que es algo que está distorsionado. Así que esos son claves que tenemos que tener en cuenta para detectar los famosos fake news o la información incorrecta dentro de este mar de información que es la infodemia. Otra manera de trabajarlo es haciendo lo que podemos llamar un análisis infodémico y pensar qué información científica, técnica,
información que implique emociones e información que no esté confirmada incluye ese documento. Por ejemplo, si yo veo que tiene información científica válida, que tiene datos que realmente hacen sentido a lo que estoy viendo, tiene más posibilidades de ser una información correcta versus si es información que de alguna manera tiene un impacto que pretende hacer daño. En muchas ocasiones, o en todas ocasiones diría yo, cuando los profesionales de la salud trabajamos y desarrollamos iniciativas para educar, informamos con la verdad, pero no con la intención de dañar ni de causar ningún tipo de alerta. Claro, como dije ahorita, las personas toman la información de forma distinta, pero no es lo mismo que usted vea un artículo que diga las personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de complicaciones de COVID, a que diga todas las personas con asma van a morir de COVID, ¿verdad? Ese contexto, cuando usted ve ese artículo, probablemente si vemos esos dos títulos en Facebook, usted presiona el que dice todas las personas van a morir de asma, pero ya ese título de entrada le enseña a usted o le indica a usted que ahí hay una información que no necesariamente es correcta, porque tiene un toque, lo que se llamaría en periodismo, amarillista o sensacionalista. Así que debemos tener mucho cuidado en ese proceso de recopilar información que consumimos y sobre todo para la que usamos para tomar decisiones. Existen recursos bien valiosos que nos funcionan para validar la información. Esto es un screenshot de WhatsApp de la Organización Mundial de la Salud. Tienen este número, el que aparece en la extrema inferior izquierda, que usted si lo añade en su teléfono y usted escribe el 0 o escribe hola, le va a llegar un mensaje con un menú. Y si usted escribe el número, le va a llegar un mensaje. Yo hice el ejercicio de escribir el menú y me apareció y escogí para identificar información y consejos sobre COVID y me salió este menú. Y entonces escogí el 44, que son los rumores. Pues automáticamente me abrió este video. Y este video, que lo pudiéramos compartir a través de YouTube, es un video bien corto de 5 minutos donde está en inglés, pero tiene subtítulos en español. La Organización Mundial de la Salud por lo general trabaja todo su material en español, inglés y francés. Tiene información correcta y usted sabe que esto es la Organización Mundial de la Salud y que la información que comparte ahí está basada en la ciencia. Muchas personas ponen en duda la información científica y es normal. Mucha gente dice, pero es que cambian cada vez. Y esa es la idea. La ciencia cada día nos enseña y cada día aprendemos más y modificamos. Si hubiésemos hecho lo mismo que, por ejemplo, en la medicina se aprendió en la Grecia antigua o se aprendió a principios del siglo, o si hubiésemos manejado la pandemia de COVID-19 como se manejó la epidemia de la gripe del 1918, hubiésemos tenido resultados distintos. Y esa es la idea de la ciencia. La ciencia lo que pretende es avanzar, cambiar y enseñarnos cada día información que nos permita tomar mejores decisiones. Así que siempre es bueno ir a las organizaciones y asegurarse, si usted usa algún perfil de Facebook, Twitter, asegurarse que es la página correcta y que no es una página, un troll como se conoce. Así que en este momento quiero darles unas recomendaciones bien puntuales, bien generales en términos de cómo podemos evitar esa desinformación. Quiero hacer el reconocimiento. Este contenido fue desarrollado en colaboración con la doctora Yonaira Rivera, quien es especialista en comunicación en salud, y con la colega educadora en salud, la licenciada Beila González, quienes, si miran la fecha, en marzo del 2020, y sigue siendo muy pertinente, trabajamos este contenido para identificar información errónea o incorrecta sobre el COVID-19. Así que he utilizado el material tal cual lo desarrollamos y por eso es que quiero darles el crédito a las colegas porque fue una experiencia bien interesante y sumamente importante. En ese momento llevábamos una semana en lockdown en Puerto Rico y se gestó esto desde la Red Comunitaria de Respuesta y definitivamente al día de hoy
sigue siendo sumamente pertinente. En primer lugar, antes de compartir cualquier información, debemos detenernos y preguntar, ¿qué dice? ¿Cómo la presentan? ¿Quién la crea? ¿De dónde viene? ¿Cuándo se creó? ¿Y por qué la voy a compartir? Y vamos a ir sobre cada uno de ellos. ¿Qué dice la información? Como mencioné, mucha información errónea es bien sensacionalista, busca dar miedo, utiliza un lenguaje exagerado y ofrece curas fáciles y milagrosas. Si causa ansiedad, emociones extremas, o si suena muy fácil para ser cierto, probablemente es información incorrecta. Esto recuerdo, y probablemente ustedes también lo recuerden, cuando decían que si tomaba agua caliente con limón y vinagre, o si tomabas vinagre, creo que era, y hacías gárgaras y te la dejabas aquí, porque el COVID se alojaba en la garganta y no pasaba a los pulmones. Así que si pensamos, eso es sensacionalista, eso parecería muy fácil para ser cierto, pues evidentemente era una información incorrecta, porque sabemos que al ser un virus respiratorio se transmite a través de las gotitas que salen de nuestra boca o nariz cuando tosemos, hablamos, estornudamos, y puede transmitirse a través de los ojos si nos tocamos los ojos, así que por eso la importancia de la mascarilla, el lavado de manos, pero todo esto lo hemos ido aprendiendo en 2 años de pandemia, pero también utilizando el contexto histórico. Si pensamos en el COVID-19 es la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. Y ese 2 es sumamente importante porque el SARS-CoV-1 surge a principios de la década del 2000, que es el famoso SARS, que surge en el área de Medio Oriente, que sabemos que provocó no al nivel del COVID, pero provocó una epidemia y se transportó a través del mundo, no al mismo nivel como mencioné, pero sí nos ha dado información y gracias a esos estudios que llevan más de 20 años realizándose, ha sido viable y además de todos los recursos que se pusieron en esa dirección, fue viable la creación de las vacunas. Por eso es que la gente dice, la vacuna salió muy rápido. Realmente no, realmente es parte de la investigación que se viene haciendo desde que surgió el SARS. Lo que pasa es que nunca en la historia de la salud pública se había invertido tanto dinero y tantos recursos de manera simultánea para encontrar una vacuna y para encontrar un medicamento para una enfermedad, porque nunca en la historia habíamos tenido una enfermedad que detuviera la economía del mundo. Así que es importante siempre pensar en esos contextos cuando escogemos la información que compartimos y lo que dice esa información. ¿Cómo la presentan? Mucho cuidado con las cadenas de Facebook por Messenger, las de WhatsApp. Casi nunca esas cadenas son ciertas y recuerdo haber escuchado audios larguísimos de personas haciendo historias y probablemente ya no los recibo porque la gente sabe que no les hago caso, pero probablemente siguen corriendo a través de las redes y lo que buscan es eso, sensación, crear una sensación de miedo, de preocupación. Pero si usted escucha que dice el audio, fulana, la vecina, el hijo de la vecina de la hermana mía, ya usted sabe que usted no conoce a esa persona, tenga mucho cuidado y detenga la cadena, detenga en ese momento la cadena y busque información. Si no la tiene, busque fuentes de información confiables que puedan validar eso que usted está mencionando. ¿Quién la crea? La información errónea casi nunca dice quién la crea. Cuando usted ve una información correcta, por lo general va a ver la fuente de información, la persona que la creó va a tener la fecha o va a decir, si lo creé yo, va a decir cuál fue mi fuente de información para eso, cuál fue mi referencia. Si no hay una referencia o si usted busca esa información y no encuentra una información que la valide, es probable que no sea correcta. Así que quién la creó siempre es bien importante. ¿De dónde viene? Si usted no tiene enlace directo a la información, si no es una fuente que sea .edu, .gov, .org, porque son entidades educativas, gubernamentales o sin fines de lucro, tenga mucho cuidado, porque los .com son páginas en su mayoría con fines comerciales y en muchas ocasiones lo que quieren es eso, los likes. Recuerden que las redes sociales, el internet, paga por likes, paga por shares. Así que mientras más se comparte la información, más es la cantidad de personas que pueden recibir esa información y más lejos llega y más aumentan los
revenues o los ingresos que puede lograr una entidad o una persona que está compartiendo información. ¿Cuándo se creó? Si no tiene contenido, si no tiene la fecha o si usted no sabe si el contenido es reciente o si usa imágenes que usted sabe que no son cónsonas con nuestra época, probablemente esa información tampoco es correcta. Si usted va a una página del CDC, por ejemplo, va a ver en la parte de abajo, igual que la Organización Mundial de la Salud, la fecha en la que se actualizó. El material educativo en ocasiones no tiene la fecha en la que se creó, pero si usted busca la publicación, si usted ve un material del Departamento de Salud y usted no tiene la fecha de cuándo se publicó, pero usted puede ir a la página de Facebook del Departamento de Salud y buscar qué fecha se publicó, usted sabe si en efecto eso se publicó en el Departamento de Salud o si alguien manipuló esa información. ¿Por qué la estoy compartiendo? Yo creo que esta reflexión es la más importante y por eso cerramos con ella, porque compartir información errónea por si acaso lo que puede hacer es aumentar el miedo, la ansiedad, y hasta puede provocarle a alguien a aumentar su riesgo de muerte porque dice, ay, eso de la mascarilla es mentira, eso de lavarse las manos es mentira, eso no funciona y deja de cuidarse o por el contrario, desarrolla una paranoia en términos de que no quiere salir, no quiere relacionarse, le cuesta retomar su vida, mejor no la comparta. Asegúrese que comparte información correcta. Esto lo vimos al principio de la pandemia cuando se mencionaba que las personas adultas mayores estaban a mayor riesgo de muerte por COVID-19. Nos hemos dado cuenta que el asunto de la edad el asunto de la mortalidad que está más vinculado con las enfermedades asociadas, las enfermedades crónicas que pueden desarrollar las personas y que sabemos que en muchos casos la edad es un factor de riesgo, pero esto no significa que todas las personas adultas mayores que se contagien con COVID-19 van a morir. Sí tienen unos riesgos aumentados, pero no es la manera correcta de llevar el mensaje y por eso hemos visto el cambio en los mensajes y al final es bien incierto saber cómo el COVID-19 o cómo esta enfermedad puede afectarnos y por eso sigue siendo importante el uso de mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos y sobre todo la vacunación como herramienta para reducir el riesgo de complicaciones. La vacuna no es una cura milagrosa y no le pone a usted un escudo o una burbuja en donde el virus toca y no entra a su cuerpo. Usted tiene posibilidad de enfermarse, pero su sistema ya lo va a reconocer y los síntomas van a ser menores y el riesgo de que usted muera o tenga complicaciones y hospitalizaciones a causa de COVID disminuye. No se elimina, pero se disminuye considerablemente. Así que pensemos siempre, antes de compartir cualquier información, vamos a pensarlo y en lugar de decir la comparto por si acaso, si es por si acaso, mejor no la comparta y manténgase firme en esa búsqueda de información correcta y en esas fuentes de información que aportan a reducir los efectos negativos que tiene la infodemia. A manera de resumen, recuerde, no comparte información si es sensacionalista, si le provoca miedo o promete una cura maravillosa, si es un mensaje en cadena que ahora WhatsApp le dice forwarded too many times o reenviado demasiadas veces y no deja que lo reenvíe a más de cierta cantidad de personas. Si no está claro quién la creó, ni cuándo, ni cuál fue la fuente, si no puede verificar y validar que esa información es correcta, no la comparta y detengamos la infodemia. De la misma manera que el COVID, la enfermedad y el virus del SARS-CoV-2 es peligroso, el asunto de la desinformación provocada por la infodemia es gigante. Así que es urgente que detengamos la infodemia, es urgente que miremos las fuentes de información correctas y estamos hablando de COVID-19 porque es el enfoque que hemos estado trabajando por los pasados 2 años y es el enfoque que CONCRA está trabajando a través de estas intervenciones, pero les recomiendo que para cualquier decisión de su vida, principalmente aquellas asociadas con la salud, tenga en cuenta que existen múltiples fuentes de información, pero que no toda la información que se provee es información correcta. Así que tengamos siempre en cuenta cuáles son esas claves que se las acabo de compartir para lograr detener la infodemia de COVID-19 o cualquier otro elemento. Utilicé algunas
fuentes de referencia, siempre me gusta reconocerlas y les agradezco muchísimo esta oportunidad. Estoy disponible para responder las preguntas que nos lleguen a través de los mensajes, a través de los comentarios en la publicación. Así que nuevamente muchísimas gracias al equipo de Concra por esta oportunidad y nuevamente les cedo el espacio para cerrar oficialmente la actividad. Gracias. Damos por terminado, ¿verdad? Este tallercito. Agradecemos grandemente a la doctora Gisely Vázquez por su colaboración en esta charla virtual educativa con esta información tan valiosa que nos acaba de brindar. Queremos recalcar que esta serie es parte de las iniciativas del proyecto Poder en Salud, que está dirigido en proveer información clara y confiable a la población latina, que le permite manejar de forma adecuada la pandemia por el COVID-19. Así que muchas gracias, Gisely, ¿verdad? Por este ratito. Y nada, esperemos, ¿verdad? Que esta información sea de bien para todos.